El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches, tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal C, canal 16. También lo pueden escuchar por el canal 112 de Encali y canal 12 de Protelco, Legón Televisión Comunicaciones y la página www.canalccali.com. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez, quien es Luis Eduardo Flores, como mensajeros, como embajadores, como miembros de la Iglesia del Señor Jesús Cristo. Estamos para traer siempre un mensaje en su santo nombre. Vamos a colocar delante del Todopoderoso estos momentos de reflexión que el Señor nos coloca. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, estos momentos, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, orientándonos, seas tú hablándole, Señor, a este pueblo contradictorio y rebelde, porque así estábamos también nosotros en un momento. Pero hoy, Señor, escuchamos tu palabra atentamente. En tu santo nombre estamos, Señor, en este lugar, en esta casa de bendición. Gracias te damos, Padre. En nombre de Cristo Jesús leemos las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Miqueas. Miqueas 6:6. Miqueas 6:6. Dice la palabra de Dios: lo que pide el Señor. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad: es sabio temer a tu nombre. Presentad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Amén. Gloria al Señor. Vemos acá la palabra del Señor, lo que nos manifiesta estos profetas menores, en los cuales nos señala continuamente lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, de nuestras familias, del pueblo, de las naciones, para que busquen la sabiduría del Dios eterno para guiar y para orientar, para poder nosotros pasar este valle de sombras y de muerte, esos momentos en los cuales son momentos sombríos o momentos de tinieblas que podemos pasar en cualquier momento, y que el Señor nos pide y nos alerta y nos anima de que debemos nosotros estar en comunión con Él continuamente, buscándolo en espíritu y en verdad, para podernos nosotros fortalecer. Para ser más que vencedores necesitamos tener el poder de Dios, porque sin Él nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. Entonces dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Primera pregunta:
que hace el Señor, ¿con qué nos vamos a presentar cuando partamos nosotros de aquí, de esta tierra? Eso es lo que el Señor viene a juzgar. Dice Romanos 2:16 que en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, a través del Evangelio. Entonces, Dios nos va a pedir cuentas es por el Evangelio. Si el Evangelio, si la palabra de Dios bendita está en tu hogar, si la has puesto por obra, los mandamientos, los estatutos que Él nos prescribe hoy, porque la palabra de ayer, de hoy y de siempre es la misma. La palabra de Dios es la misma que Él ya y en el antiguo hacía a través de los profetas menores. Es la misma palabra que dio también a Abraham, ¿sí?, a Moisés y a los profetas mayores como Jeremías, Isaías. Entonces estamos nosotros viviendo épocas en las cuales vemos que el pueblo israelita, Dios nos muestra que era un pueblo continuamente contradictorio y rebelde, como hoy lo estamos viendo a través de las situaciones que nos muestra el mundo, a través de las noticias, un pueblo totalmente lejos del conocimiento del Altísimo, y el pueblo se ha destruido, dice Oseas 6:4, que porque le faltó ¿qué? Conocimiento, ¿sí? El pueblo se ha destruido porque le faltó conocimiento, pero le faltó el conocimiento espiritual, porque muchos tienen el conocimiento material que también lo da Dios. Habla el libro de Jeremías, porque el Señor también nos trajo la sabiduría, la sanidad, nos trajo toda la inteligencia, el conocimiento, ¿sí? Y nos da todas las cosas materiales, porque cuando Él crea el mundo nos trajo todo completo para que pudiéramos vivir y estar en Él. Pero por culpa del pecado nosotros destruimos todo lo que Dios nos había dado. Entonces dice el Miqueas 6:6, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Entonces la pregunta tenemos que es presentarnos es con un corazón contrito y humillado, verdaderamente arrepentido delante del Señor, porque Él es el que nos va a juzgar, Él es el que juzga. Entonces ahí es donde el Señor nos cuestiona, ¿cómo nos vamos a presentar? No solamente ahora estando en la carne, no, cuando partamos de aquí, el Espíritu, dice el libro de Eclesiastés 12, vuelve a Dios quien lo dio, a ese Espíritu es donde el Señor nos va a pedir cuentas. Si tus obras buenas fueron mayores, pues vas para salvación, eso lo juzgará el Dios Santísimo. Y si tus obras malas fueron mayores, vas para condenación. Todo lo determina el Dios, porque Él es el juez. Él es el juez quien va a estar allí en esos momentos. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, ¿sí? En la ley era lo que se manifestaba a través de los ritos que se hacían en las sinagogas, porque no se había presentado, no había venido su Hijo Jesús Cristo, pero ya a través de holocaustos y a través de pintar en las sinagogas, a través de los dinteles, para que no entrara el espíritu de la muerte, a través de todas estas cosas que ya pasaron, porque la palabra de Dios dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ya la ley termina con la venida de Cristo, con la resurrección de Cristo. Ya nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia, y es lo que nosotros nos toca ahora, es alimentar nuestro espíritu con su palabra, para fortalecernos, para animarnos en estos tiempos difíciles, porque son tiempos difíciles y son postreros tiempos, donde hoy vemos todas las pruebas que están pasando a nivel en los hogares o a nivel mundial, a través de los hechos o a través de los fenómenos naturales, en los cuales se ve la ira del Señor en muchas ocasiones, por cuanto no han querido comprender, no han querido entender
que Dios es justo, que el verdadero Dios y la vida eterna es el que nosotros debemos de adorar en espíritu y en verdad, no a través de cosas hechas, no a través de templos hechos con manos humanas. Ahí no habita el Señor. Él habita en ti cuando tú te arrepientes, cuando tú comienzas a ser parte de esa iglesia. Nosotros somos la esposa del Cordero, porque ya le dio carta de divorcio a su pueblo Israel y tuvo una esposa con la venida de su Hijo, y nosotros somos su iglesia y tenemos que estar preparados para la venida de Él. Pero ya no viene a sacrificar allí por nosotros, no, Él ya dio la vida por nosotros. Él ya viene es a recoger a su iglesia, a los que han creído, a los que se han arrepentido, a los que están llevando su palabra, la están poniendo por obra. Eso es lo que Él viene a recoger a su iglesia. Ya no es con holocaustos, ya no es con cosas materiales, no es con imágenes, ¿sí? No, esto es en espíritu y en verdad. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Ya dio a su primogénito. A su primogénito es Cristo Jesús. Ya dio por todas esas cosas para que dejáramos, el pueblo dejara de hacer cosas materiales y creyera verdaderamente en un Dios vivo, que Dios es espíritu. Como es en espíritu y en verdad, Él quiere que lo adoremos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Ya no es con cosas materiales, ya eso pasó. Eso nos lo mostró y nos lo muestra en el Antiguo Testamento. Todo eran figuras de lo que iba a hacer con la venida de su Hijo amado, Cristo Jesús, que es lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos de la gracia de Dios, dice el Señor. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El fruto de mis entrañas, ya a su Hijo. De tal manera amó, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, porque de todos no es la fe, tengan vida eterna, porque todos vamos a partir de aquí, sea que creamos o no, pero cuando lleguemos allá tenemos que presentarnos, ¿sí?, con el poder de la palabra de Dios allí, en el espíritu de la mente. Eso es lo que el Señor nos va a juzgar. Nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Ahí es el que juzga, el Todopoderoso. Entonces, sigue diciendo el Señor en el 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Mire, hay una solicitud grande que pide el Señor de ti, de mí, de todos nosotros, de nuestras familias. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Pero la palabra de Dios nos muestra que no hay justicia en las naciones. Proverbios 14:34. Dice el Señor en Proverbios 14:34. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Como no hay justicia en las naciones, vemos nosotros naciones y nuestro mismo país donde estamos llenos de corrupción, estamos llenos de mentiras, estamos llenos de engaño. Sea cual sea el gobierno que suba, si no tiene el poder de Dios, si no tiene la manifestación de Dios en los hogares del que esté gobernando, están gobernando es para sí mismos, para ellos. Entonces no está el Señor allí. Entonces ahí no aparece la justicia, que la justicia es Cristo. Cristo no está por ningún lado, por eso vemos nosotros continuamente los desafueros y los continuos impuestos y reglas que colocan las naciones a través de los gobernantes que están sin Dios y sin ley. No hay justicia en las naciones. Y la palabra de Dios siempre nos muestra algo grande y maravilloso para que en los pueblos y en las naciones haya justicias. En el mismo libro de Isaías nos muestra el Señor algo que nos complementa este pasaje
la falta de la justicia en las tierras. Dice Isaías 32, 17, 32, 17, el libro de Isaías. Y el efecto de la justicia, oiga, será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. No hoy sí y mañana no. Huelga mañana, paro mañana, ¿sí? Continuamente estamos viendo eso. ¿Por qué son los paros, las huelgas? Porque no hay justicia, porque hay totalmente atropello contra los pueblos a través de todos los decretos que imponen, las reglas que imponen para su propia conveniencia. Entonces no hay justicia. Entonces ahí vemos nosotros que el Señor, desde hace más de 2600 años que fue escrito el libro de Isaías, nos está advirtiendo todo esto que estamos viendo hoy a través de las naciones, donde no hay justicia para siempre. Siempre hay un desacuerdo porque están en contravía de los principios que Dios nos manda en su palabra. Y dice el 18, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Si hubiera justicia, mire todo lo que vendría para las naciones. Moradas de paz, recreos de justicia, como dice el Salmo 23. ¿Sí ves? El que está allí cerca de los ríos. ¿Sí vemos que dice el Salmo 23? El Señor es nuestro pastor, ¿sí? Y Él nos recreará y nos confortará nuestra alma y nos recreará en lugares, en pastos verdes. ¿Sí ves? Pero esa parte no la vemos nosotros, porque en nuestros pueblos no hay justicia, no hay paz, hay contienda, hay contradicción en casi todas las decisiones que toman los gobernantes que están sin la justicia, sin Cristo, sin Dios y sin ley. Entonces, Miqueas nos habla lo que pide el Señor a nosotros, a ti, en las familias y a los gobernantes, en los que más debemos estar nosotros orando para que el Señor abra el espíritu de la mente, el conocimiento, y haya verdaderamente justicia en sus decisiones. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle gracias al Señor, hermanos, porque el Señor es el que nos fortalece, porque Él es el que nos da esa parte espiritual para que podamos nosotros buscar esa parte que es el único que nos puede justificar, no más, que Él fue que hizo esa parte de venir y pagar por nosotros nuestros delitos y pecados, porque estábamos alejados a ese reino de los cielos, y Él se acercó. Nosotros no podíamos por el pecado y limpió nuestra alma de esas obras de muerte, porque nosotros no teníamos reposo, no teníamos paz, no estaba la justicia de Dios, que es Cristo, puesto los ojos en Jesús, que vence los oprobios. Él nos da fortaleza para que nosotros podamos pasar por este valle donde el pastor es el Señor, y Él es el que nos conforta nuestra alma, nuestra parte espiritual que estaba caída, estaba débil, estaba sin Dios, sin ley. No teníamos esos estatutos y mandamientos del Señor, no teníamos la ley del Señor, no guardábamos sus preceptos, sus mandatos, estábamos lejos de esa ciudadanía espiritual. Entonces hay que darle gracias a Dios, porque nosotros como pueblo que el Señor ha venido a nosotros y escogido, nosotros tenemos que despertarnos y hacer la voluntad del Señor y venir a la adoración verdadera, que es en espíritu y en verdad, a través de ese crecimiento espiritual que nos lo da Dios, porque nosotros éramos secos, raíz de tierra seca, nos dice el Señor en el Salmo, en Isaías 53, raíz de tierra seca, éramos sin fruto, éramos estériles, no teníamos nada de esa parte espiritual. Ahorita tenemos la parte que Dios nos ha dejado,
y nos da el fruto del Espíritu, que nos lo da el Señor, que nos está hablando hoy de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El fruto del Espíritu es a través de nosotros venir y fortalecernos en la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, porque es el verbo, es Cristo, es la semilla y la simiente de Cristo que va creciendo como árbol, nosotros plantados a aguas junto de reposo. Entonces ya nosotros vamos a fructificar y vamos a dar vida, dice el Señor, porque estábamos en un estado caído, pero Cristo vino y nos levantó del polvo de la tierra, nos sacudió y nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, nos liberó de la esclavitud del pecado y la muerte y nos trasladó a la luz, al reino de su Hijo amado Cristo Jesús, que es a la ley de espíritu de vida. Nosotros ya estamos en la vida, no en la muerte, porque el Señor venció el pecado y la muerte y nos dio esa resurrección para poder nosotros buscar al Señor y buscar a Dios con esa parte, imagen y semejanza de Dios que Dios nos ha regalado. Entonces nosotros tenemos que llenar esa parte que estaba vacía. Éramos templo, pero no teníamos esa parte espiritual, éramos vasijas que no teníamos agua, y ahora a través del Señor, la palabra de Dios, vamos creciendo en espíritu y en verdad para ser verdaderos adoradores, para servirle a Él y para amar al prójimo, que es la parte débil donde nosotros también estábamos. Por eso nosotros no podemos señalar ni juzgar, porque el Señor no vino a eso. El Señor no vino, Él no vino a juzgar, sino ni a condenar. Él vino a salvar. Cuando se le presentó a esa mujer que los demás estaban señalando, ya, y los demás salieron y no quedó ni uno, solamente la mujer delante del Señor, que son los pueblos que estábamos alejados a esa sincera fidelidad a Cristo, y nos deja salvación tan grande para que no volvamos a nuestro estado natural caído, sino que nos levantemos y empecemos a fortalecernos en el Espíritu para tener los frutos del Espíritu, que nos está el Señor hablando ahí, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El fruto del Espíritu es paz, amor, paciencia. La paciencia es algo grandioso, porque la paciencia nos lleva a recibir la misericordia de Dios, de no precipitarnos en hacer cosas negativas, sino tener esa paciencia que sobrepasa todo entendimiento, que nos lo da la parte espiritual, ese fruto del Espíritu, porque ya no estamos secos. El Señor nos ha llenado nuestras vasijas, que era ese tesoro en vasos de barro, que es nuestra parte que nos faltaba, esa agua viva que es el Espíritu, que nos lo dio Cristo a través de su muerte. Ya venció el pecado y la muerte y nos dio esa parte de ser primogénitos espirituales, ¿ya? Porque Él es el primogénito de la creación, y los que creen en Él, pues juntamente con Él también vamos a ser levantados y vamos creciendo en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 5, dice 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Ya? Nosotros no somos justificados por nuestros propios medios, por nuestra propia voluntad, es por la fe, y la fe es Cristo Jesús. Justificados, dice el Señor, que nos está hablando en Miqueas, de esa justicia de Dios, que es Cristo Jesús, que canceló toda maldición en la cruz y se hizo maldito todo aquel que es colgado en madero, para que nosotros recibiéramos esa justicia de Dios y poder nosotros volver otra vez a conectarnos al Padre Dios por medio de ese mediador entre Dios y los hombres, venido del cielo, unigénito Hijo de Dios, para darnos esa parte espiritual y para poder nosotros tener ya otra vez de nuevo comunión con Dios y volver a Dios, porque nosotros no podemos volver a Dios sino por Cristo. Es el mediador entre Dios y los hombres, y Él ruega por nosotros a la diestra de Dios Padre, por nosotros los que estamos aquí todavía débiles, para que nos fortalezcamos en esa parte espiritual, para que nosotros podamos entrar a ese reino de los cielos, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque solamente dice Él que solamente el que va haciendo su voluntad, y la voluntad del Padre es tener a Cristo, porque con Cristo nos va justificando y nos va liberando del pecado y la muerte, y va limpiando nuestra alma de esa obra baja, rastrera, serpen, reptil que teníamos, que solamente pensábamos en las cosas del mundo, las cosas terrenales, las cosas
que teníamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y Él renovó nuestra mente y nos dio el renuevo que es Cristo Jesús, para que nosotros comprobemos lo agradable que es estar en ese camino a la salvación, que es angosto, pero es lleno de ese poder del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador. Ya lo demás sobra. El único mediador que hay entre Dios y los hombres para ser salvos de esta ira venidera, este presente siglo malo, todas estas cosas que estamos viendo, ese es el poder de Cristo que nos defiende. Él ya vino para que nosotros recibiéramos la salvación tan grande y nos pudiéramos acercar a través de Él, nos acercó al Padre Dios, Dios de los espíritus de toda carne, para que recibiéramos esa redención y ser redimidos del pecado y de la muerte. Solamente ese mediador es Cristo Jesús, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, esa firmeza nos la da el Señor, Él es la firmeza. Nosotros tenemos que estar firmes, es en el Señor, porque Él ya nos hizo esa parte espiritual, la logró el Señor para que nosotros no fuéramos nosotros engañados y fuéramos a perder esa salvación tan grande, ya que solamente viene por la fe y la gracia, que es el perdón que ha tenido con nosotros, siendo pecadores, nos acercó al Padre, limpiándonos de esa parte entenebrecida donde estábamos nosotros en ese estado, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza solamente es el Señor. Nosotros no podemos esperanzarnos en el hombre, ni en cosas materiales, ni en cosas terrenales. Nuestra esperanza está en Cristo, porque nosotros vamos a presentarnos un día delante de ese espíritu puro, vivificante, y nosotros tenemos que tener ese vestido de gala y ese manto que Cristo lo ganó y nos dio la parte espiritual para que nosotros podamos ser más que vencedores y poder lograr esa parte de que nosotros nos limpiemos a través del Espíritu Santo de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque vamos a tener padecimientos, sufrimientos, muchas cosas que solamente con el poder de la luz tenemos salida a esas partes donde nosotros vamos a ser probados, ¿ya? Porque vamos a ser probados en la fe. La fe es la certeza que esperamos y no vemos, en las cosas espirituales. Nosotros queremos tener salida a nuestros problemas, dificultades, necesidades, enfermedades, aflicciones, pero nosotros queremos salir por nuestros propios medios, y es a través de la fe en Él que nosotros podemos vencer los oprobios, porque el Señor venció las aflicciones que íbamos a tener nosotros en esta parte terrenal, que es nuestra parte débil. El Señor nos dice muy claramente: en el mundo muchas aflicciones ibas a tener, muchas aflicciones hay. Cuando no tenemos una, tenemos otra, pero de todas formas vamos a ser afligidos, ¿ya? Pero el Señor dice: confía en mí que yo he vencido el mundo. Entonces, si nosotros no tenemos esa justicia de Dios que es Cristo, que canceló el pecado y la muerte y nos trasladó al reino de la luz de su Hijo amado Cristo Jesús, a la ley del Espíritu de vida, pues nos van a aplicar los dolores de la muerte, ¿ya? La angustia, la tristeza, el desespero, las aflicciones, la opresión, todas estas cosas que vienen al alma, nos van a hacer mucho daño y nos van a debilitar por no estar fortalecidos en esa parte espiritual, porque nos vamos a llenar de angustia cuando viene el problema, cuando viene la dificultad. Nosotros estamos entenebrecidos y creemos que nunca vamos a salir de ahí, de ese problema, pero el Señor dice que no ha venido nada terrenal que Dios nos dé la salida, porque Él es la luz, y si nosotros tenemos esa parte espiritual, Dios nos da la salida a todas estas cosas que son temporales, terrenales, que pasan. El mundo, sus deseos pasan, pero a tener nuestra parte espiritual, nuestro espíritu, nuestra mente renovado, con ese renuevo que reverdeció ese Cristo y nos saca de esas sequedades de donde no teníamos esa agua y no teníamos nosotros ese fluir en nuestra vida de un reposo, de tener una paz, de tener paciencia, bondad, fe, templanza, todas estas cosas que son frutos del Espíritu, pues nosotros vamos a desmayar, a decaer y nos vamos a debilitar y nos vamos a decaer por no tener esa parte débil fortalecida. Por eso el Señor dice: el débil diga fuerte soy, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. El Señor es el que nos levanta ya de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras cosas que nos vienen repentinamente de un momento a otro, porque vamos a ser probados.
a ver si tenemos esa parte de esa fe, porque esto es un desierto, y si lleno de fantasía, lleno de fascinaciones, lleno de cosas que el enemigo nos coloca terrenalmente para robarnos la parte espiritual de nuestro espíritu, para que nosotros entremos en angustia, en depresión, en tristezas, y entonces pues vamos a desmayar y a decaer, y no vamos a poder darle la gloria al Señor, porque el enemigo nos roba el alma, que es el tesoro más grande que podemos tener. De toda cosa guardada, Proverbios 4, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Tenemos que estar centrados en nuestro espíritu, en nuestros pensamientos, con el poder de Dios, para estar nivelados y no estar nosotros dejándonos llevar por la angustia, porque nos vamos a enfermar, nos vamos a decaer, y después no podemos solucionar nuestros problemas por ser débiles en la fe. Entonces el Señor quiere es que vengamos a Él, para que nosotros tengamos ese poder de su fuerza, que es su Santo Espíritu, que Él nos ha dejado. Y las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Porque nosotros hay veces nos precipitamos en tomar decisiones que no debíamos de hacer, y creemos que nuestra escapatoria y nuestra solución está en tener en cosas pasajeras, temporales, terrenales, que nos sacan del problema inmediatamente. Entonces el hombre busca muchas cosas por no tener paciencia, busca y se desespera, dice el Señor, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Crecer en esa parte espiritual, crecer en ese conocimiento de Dios. Vamos alimentándonos y fortaleciéndonos con la palabra, que es Cristo, que es el Verbo, que es vida, y la palabra nos va fortaleciendo para que cuando tengamos esas aflicciones, esos problemas, esas necesidades, no nos dejemos mover, dice el Señor, de esta parte espiritual, y vamos a correr al engañador, porque dice la palabra de Dios en Mateo que aún los escogidos serán engañados. El enemigo viene y te dice: no, sal del problema, yendo donde el brujo, yendo donde el hechicero, yendo donde fulanito de tal, que él te saca de esas cosas, y tienes que llevar plata, dinero, pero eso no te salva, porque eso es terrenal. Ellos te dan una salida terrenal, pero vas a seguir atormentado y angustiado, porque no estás cubierto con ese poder, estás desnudo, porque no tienes la parte de ese Espíritu Santo, que todo lo tenemos, que está ahí, pero está débil. Entonces nosotros, la única manera es venir al Señor y fortalecernos en el Señor, y alimentarnos con la palabra de Dios, que es el anuncio, que es el consejo que el Señor nos da, para que nosotros podamos, en los vientos y las tempestades que vienen, el Señor está presente, pero no lo vemos, porque estamos más fortalecidos en las cosas que vemos terrenales, bajas, que en la parte espiritual. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que estés desequilibrado, ¿ya? Y que nos está diciendo hoy el Señor en el libro de Miqueas, nos está diciendo en Miqueas que hay en la casa del impío, dice 6:10, hay en casa del impío tesoros de impiedad, y medida escasa que es detestable para él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Cosas detestables, cosas impuras, cosas de muerte, cosas vanas. Nuestra casa está vacía, cosas detestables tenemos, no tenemos nada para el Señor. Estamos sucios, dice el Señor, nuestra mente está entenebrecida, y tu medida es escasa. Tú eres un ser con un espíritu, un alma y un cuerpo, y la parte espiritual está vacía, está escasa, y Dios no quiere eso, que solamente actúes solamente con tus pensamientos terrenales, y que solamente actúes haciendo tu propia voluntad, sino haciendo la voluntad del Señor, porque el Señor no quiere eso, porque nosotros somos desobedientes, dice el Señor. Primera de Samuel 15:22 dice: porque Saúl fue desobediente, teniendo esa parte espiritual, y la desechó y la cambió por la parte material. Dios no quiere eso. Se dejó engañar porque Dios no le respondía, porque fue desobediente. Se complace el Señor en los sacrificios, como que se obedezca la palabra del Señor. El obedecer es mejor que todos los sacrificios. Entonces nosotros somos desobedientes, y cuando somos desobedientes empezamos a buscar
escapes en cosas terrenales, en cosas vanas, en cosas donde no hay poder, porque vamos y nos refugiamos en las tinieblas y en otro que está peor que nosotros, y vamos a recibir consejos terrenales, bajos, pero no los consejos del Señor que son altos. Entonces nuestra mente terrenal, Dios no quiere que esté escasa, que esté detestable, que esté con cosas bajas, con cosas que abominan al Señor, porque hacemos cosas que hay veces nos engañan. Dice el Señor, la palabra de Dios dice que la medida escasa que es detestable. Entonces dice la palabra de Dios en Daniel 5:25. Amén. Entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Una escritura, ¿ya? ¿Y qué decía esa escritura? Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Dice Daniel, el libro de Daniel, que tenía la revelación de Dios en lo espiritual, más que en las cosas terrenales y bajas. Entonces nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios, porque ahí está el consejo de Dios, está la palabra, está el verbo, está Cristo, está el Señor, y está, envía su luz, su verdad está nos guía a su monte santo, a la parte que nos está hablando hoy espiritual, ya que es lo que tenemos de tener, la confianza en el Señor. Van a la ayuda del hombre, dice. Nosotros pues tenemos que estar fortalecidos en esa parte espiritual que es las Sagradas Escrituras, ya, dice el Señor. Esta es la interpretación del asunto, ya. Cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. Entonces hay un principio y un fin, dice el Señor, y es mejor que nosotros estemos en esa parte de esa mediación que es Cristo, que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo para todo aquel que en él queda no se pierda, ya, mas tenga la vida eterna. Porque mire lo que pasa. Tekel quiere decir pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Entonces Dios no quiere que nosotros como vasijas, como seres espirituales, tengamos una medida escasa, que estemos falto de peso, porque el Señor nos va a pesar nuestro espíritu. Y si el espíritu, dice el Señor, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, ¿ya? Y pesa más el mal, falta de espíritu, no has venido al Señor, has sido soberbio, altivo con el Señor, siempre peleando con Dios, siempre peleando con lo espiritual. Entonces vas a ser hallado falta de peso, no tenés nada de peso espiritual, estás seco, eres una raíz de tierra seca, te puedes quemar, dice el Señor, y Dios no quiere eso, porque la iglesia, dice el Señor, de heno, hojarasca y madera va a ser quemada, mas la iglesia de oro, plata y piedras preciosas va a ser probada. En los momentos difíciles de nuestra vida no vas a hacer lo de Saúl, que fue buscó al agorero, al adivino y al hechicero, porque Dios no le respondía. ¿Pero por qué no le respondía a Dios? Porque estaba alejado de Dios por la maldad, había transgredido las leyes del Señor, había pisoteado la sangre de Cristo Jesús, ya había hecho abominaciones y buscado lo de Amalek. Solamente tenía en su corazón, estaba liviano de peso, no tenía sino cosas terrenales y materiales que era para el Señor cosas abominables, porque estaba buscando cosas que no iban a salvarlo, ya, buscar nosotros señales, milagros, prodigios, buscar un poco de cosas terrenales y estar vacíos espiritualmente. Eso va a tener ante el Señor algo no muy bueno, porque estamos en desobediencia. Y eso mismo le pasó al pueblo de Israel en Génesis. Leamos ese versículo de Éxodo, un solo versículo donde desecharon la escritura, desecharon el manual, desecharon la palabra de Dios y cogieron el becerro de oro. O sea, las cosas espirituales las cambiaron por las cosas terrenales y empezaron a buscar dioses, ya, a deleitarse en las cosas del desorden, en la inmoralidad, en el sexo. Esos son los dioses que nos alejan y verdaderamente perturban nuestra mente para que no adoremos a Dios como Él quiere. Eso dice la palabra de Dios. Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿A dónde estaba Moisés? En el monte del Señor. Estaba más alto
que todos, porque estaba en esa parte espiritual y tenía comunión con Dios. Era un hombre lleno de esa luz del Señor, su rostro resplandecía de esa parte espiritual que él tenía comunión con el Señor. Tardaba descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿ya? No, Señor, no me responde. Yo le oro y no veo cosas que estén dando algo positivo. Le oro, lo busco y todo eso, pero es que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos del Señor. El Señor dice que un día para Él es como 1000 años como un día. El Señor tarda porque quieres que te purifique, quieres que te santifique, quiere probarte. Entonces nosotros queremos es que Dios nos responda inmediatamente con señales, milagros y prodigios, como Saúl, y fue a buscar agoreros, hechiceros, o inclusive nosotros, dice el Señor que aún los escogidos serán engañados. En Mateo 24 lo dice el Señor, y vendrán en su nombre, haciendo un poco de cosas de señales, milagros y prodigios, pero el Señor te está probando la fe, porque estás buscando las cosas que ves, no las cosas espirituales. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Si no tienes fe, no vas a tener nunca paz, vas a buscar es al hombre. Dice el Señor, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Amén. Entonces nos precipitamos, dice el Señor, no esperamos en el Señor. Y el Señor en el Salmo 40 dice: Amén. Pacientemente esperé yo al Señor, y Él se inclinó a mí y me hizo sacar con su poder de sus ángeles poderosos, del pozo de la desesperación donde estamos metidos, y el hoyo cenagoso. Ahí no te saca sino el Señor, porque la desesperación es un espíritu que angustia y tiene boca y nos maltrata, y el único que nos puede sacar de ahí es cuando nosotros pacientemente esperamos en el Señor. Nos da nuevas fuerzas, correremos y no nos cansaremos. Isaías 40, caminaremos y no nos fatigaremos como las águilas. Por encima de los problemas que estás pasando, por todas estas cosas donde estamos nosotros pasando por este desierto, en problemas, en dificultades, en enfermedades, porque a todos el Señor nos va probando de una manera u otra. La iglesia del Señor es donde hay 2 o 3 en su nombre. Nos va purificando, nos va santificando y nos va probando como el oro a altas temperaturas, porque Él necesita que nuestra alma se purifique, se santifique. Entonces en las pruebas nosotros hay veces en nuestra mente terrenal fallamos, porque caemos, nos desanimamos, buscamos cosas y hacemos cosas indebidas que Dios no quiere que hagamos, porque estamos falta de peso. Y el Señor no quiere que tengas falta de peso como ese rey que fue pesado en la balanza y perdió. Entonces nosotros somos más que vencedores, pero es con esa fe espiritual que es en Cristo Jesús. No busques señales, milagros y prodigios, porque el Señor dice que somos hacedores de maldad. Queremos que las cosas se solucionen en nuestra mente terrenal, y el Señor es muy diferente. La mente del Señor, los pensamientos de Dios son muy altos y los pensamientos de nosotros somos bajos, pero nosotros tenemos que crecer en esa parte espiritual. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios nos está mostrando a través de este pasaje lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Mientras estemos en esta tierra, Él quiere que te arrepientas con un corazón contrito y humillado delante de Él, con un corazón verdaderamente que lo adoren en espíritu y en verdad. No como vimos ahora estas pasadas Semanas Santas, donde no se adora en espíritu y en verdad, sino que se adora solamente a través de imágenes y cosas hechas, y el corazón de todas esas personas, la gran mayoría, está lejos del Señor, porque el Señor está viendo los corazones. Él es el que va a juzgar. Hay muchos que creen que el Señor no los está viendo,
pero Salmo 11:4 dice que los ojos del Señor ven, sus párpados observan, están mirando continuamente lo que están haciendo. Por eso la ira del Señor continuamente está probando a las naciones, a los pueblos, a las familias, porque no han querido entender y comprender qué es lo que Él pide. Justicia, Cristo esté en cada uno de nuestros corazones, porque la palabra de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree, dice el Señor en Romanos 1:16, ¿sí? Es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, que éramos nosotros, el pueblo gentil, también nosotros, ¿sí? Porque la palabra de Dios se revela por fe y para fe, porque la justicia de Dios es por fe, es Cristo Jesús, es lo que demanda en Miqueas. ¿Qué pide el Señor de ti en estos tiempos en los cuales la gente corre de un lugar a otro? Porque la ciencia, como se va aumentando, dice Daniel 4, va corriendo de aquí para allá, de allá para acá, y la ciencia crece y absorbe a través de los medios, a través de lo que estamos viendo hoy, de las comunicaciones, en las cuales han avanzado, pero muchos la utilizan para mal, porque no está esa justicia allí en los corazones, no está Cristo en sus corazones, así como lo mostraba allí en el Éxodo 32, donde siempre hay una desobediencia, siempre queremos hacer en nuestra propia voluntad, siempre queremos hacer en lo que nosotros creemos que nos conviene, ¿sí? Adorando dioses ajenos, dioses que no te dan la vida. El único Dios que te da la vida es Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Él es el mismo Dios y la vida eterna, dice Juan 5:20. Esa es la venida de Cristo Jesús, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando no creemos en quién es el verdadero Dios, entonces comenzamos a creer en cosas hechas, y ahí el Señor nos va a juzgar, y Él no quiere eso. Él te quiere sacar de allí, de la ignorancia, por un pueblo loco e ignorante, ¿sí? Dice Deuteronomio 32, pueblo loco e ignorante. Así estábamos también nosotros, estábamos totalmente perdidos, adorando cosas muertas, ¿sí? Y Dios es un Dios vivo, está presente aquí, hoy, en todo lugar. Él quiere que te arrepientas, que vivas, que comiences a creer verdaderamente en que Él es el dueño de nuestras vidas, que tenemos que clamarles a Él para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. En los hogares, hay hogares totalmente destruidos, totalmente fuera de los principios que Dios nos manda, de sus estatutos y de sus mandamientos. Hoy vemos la inmoralidad, que es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual, ¿sí? Y Dios nos está hablando allí, está mirando, esa balanza está inclinada hacia el mal, hacia el pecado. Cuando Él vino, Él colocó al otro lado de la balanza. Cristo Jesús colocó el lado acá de la balanza y nos rescató y nos hizo adoptados hijos suyos, y podemos hoy clamarle Abba Padre, al Todopoderoso, al que lo puede todo. Él es el que va adelante, y Él quiere es que tengamos esa justicia para que esa misericordia permanezca. Mire que ahí mismo en Miqueas nos está recordando allí, amar misericordia, porque Él coloca la lluvia tanto para el uno, para el otro, el sol, como para el que cree y para el que no cree. Esa es la misericordia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dice Isaías 59:1 que su brazo no se ha cortado para perdonar, para rescatarnos de allí donde estábamos nosotros perdidos, muertos en delitos y pecados. Él quiere que nosotros nos llenemos de su Santo Espíritu, creamos, nos arrepintamos verdaderamente, tengamos paciencia, porque nos hablaba de las tribulaciones, nos produce ¿qué? Esperanza. La esperanza es viva. Todo está relacionado con Cristo. Todos vamos a tener pruebas, dificultades.
momentos sombríos, pero al final del túnel ahí está esa luz, siempre está la luz que es Cristo Jesús, en la cual Él permite muchas veces que pasemos por dificultades, pero para que nosotros aprendamos verdaderamente cuál es el propósito que Él tiene, así como tuvo con José, que era el favorito de Jacob, ¿sí? Y los hermanos tuvieron envidia de él y fue totalmente vendido, llevado, esclavo, pero todo era con un propósito que él tenía para con él, donde lo comenzó y lo preparó para que gobernara, le enseñó porque él estaba como favorito, no tenía esa unión grande con su familia, porque siempre hay desavenencias en las familias, en los pueblos, en las naciones, cuando no está la justicia de Dios, cuando no está Cristo presente, cuando no está su misericordia. Entonces vienen estos acontecimientos negativos y Dios quiere sacarnos siempre de allí. Él quiere siempre hacernos el bien. Nosotros somos los que dudamos, y el que duda, dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por este mensaje en el cual el Señor nos colocó en este día para que haya justicia en los hogares, orar por los gobernantes para que la justicia de Dios llegue allí al espíritu de la mente de ellos y puedan gobernar con esa ciencia y sabiduría del Dios eterno, para que estas naciones reciban ese reposo y esa paz para siempre. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, delante de ti colocamos, Señor, estos medios y tu palabra, Señor, llegue a los hogares, Padre Santo, y a los que están allá en eminencia. Seas tú, Señor, transformando el espíritu de la mente, perdonándolos porque todos somos pecadores. Perdónanos, oh Señor, porque no saben lo que hacen, dice tu palabra. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Que tu Santo Espíritu, oh Señor, toque esos corazones de aquellos que han escuchado tu palabra atentamente, Señor, porque tú quieres que se haga siempre justicia y misericordia para siempre aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Gloria a Dios. Amén.